Os cuento, 32 balleneros vascos asesinados en Islandia. Tranquilidad, esto ha ocurrido en 1615. Ufa. Bueno, qué susto os habéis llevado, ¿verdad? Bueno, pero atentos, porque es de actualidad. Es que hace muy poco, hasta abril de este año, había una ley en Islandia que posibilitaba que se podría legalmente matar a balleneros vascos, así como lo oís. Y se ha abolido. Yo es que aluciné. En abril, cuando leo en la prensa, las autoridades islandesas derogan la ley vigente desde 1615 hasta el pasado 22 de abril que permitía matar vascos. Esto ha pasado. Bueno. Esto nos lleva también a fijarnos en una publicación, la publicación de un libro que trata sobre es una novela de ficción, pero trata desde luego sobre las historias de los balleneros vascos. Tengo a la autora en Bilbao, que se llama Julia Montejo. Julia, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo tuyo es ficción, pero realidad ha sido que se podía en Islandia matar a un ballenero vasco y era por ley, ¿no? Pues sí, ha sido una coincidencia el que la novela saliera a la vez, prácticamente con un mes de diferencia de la derogación de la ley. Bueno, pues te ha venido bien, hombre, quiero decir, porque es una promoción que te hace el gobierno de Islandia, así de manera gratuita, porque me imagino que no estaba buscado, ¿no? Que esto ha sido coincidencia temporal. Porque tú llevas trabajando para esta novela unos cuantos años. Sí, de hecho cuando empecé a investigar hace 5 años era un tema muy desconocido y bueno, me costó mucho conseguir documentación para arrancar la novela. Fue un historiador vasco, José Antonio Azpiazu, quien me facilitó el arranque y luego pues estuve en Islandia, conocí a 2 historiadores de allí y bueno, en aquel momento era un tema bastante desconocido y que causaba bastante vergüenza a la gente de Islandia. Ya, bueno, lo que tengo que contarte, ¿qué tienes que contar en esta novela? Bien. Pues es la historia que le cuenta una mujer de hoy, del siglo XXI, a un hombre que necesita una historia, que quiere ser escritor y no tiene una historia que contar. Y bueno, le cuenta en primera persona la historia de una mujer vasca que bueno, por avatares del destino tiene que travestirse de hombre y acaba en un ballenero vasco, que es uno de los 3 que vivieron pues toda esta aventura. Anda, esta mujer huye entonces de algo, ¿no? Sí. De un pueblo vasco, o sea, es una vasca que se hace pasar por marinero. Sí, es una vasca. Un poco lo que también quería reflejar es contar la historia a través de los ojos de una mujer. Una historia por una parte bastante desconocida, ¿no? Como es la historia de los vascos en el mar, pero además quería darle ese punto de vista femenino, que creo que es algo pues bastante poco visto en la literatura, y un poco también por reivindicar el papel de la mujer en nuestra historia. Es una mujer que no tiene dignidad. En aquel momento las mujeres no tenían dignidad, dependían de sus maridos o de sus padres, y en este caso ella lo que quiere es poder decidir sobre su destino. Ya, y se decide a embarcarse, nunca mejor dicho, en una aventura como ballenero vasco que se va a Islandia. Tengo aquí un contertulio, tengo poquito tiempo, pero a ver, le voy a pedir brevedad. Xavier, ¿tú conoces realmente todo lo que pasaba con los balleneros vascos, con los asesinados, con la ley esta de 1615? Sí, bueno, yo he estado unas cuantas veces, me he recorrido la isla, que por cierto, hay que decirlo, es un país maravilloso, que nadie se asuste. Sí, maravilloso. Y también es verdad que yo ya sabía que me estaba jugando la vida, porque hace mucho tiempo que conocía ¿seguía vigente la ley Sí, la ley seguía vigente, lo que pasa que, lógicamente, era una ley absolutamente olvidada por los gobernantes, incluso por mucha gente, no tenía ni idea de esa ley, ¿no? Al contrario. Xavier, estaba pensando que puede haber mucha gente que ahora mismo que nos esté viendo, o alguna gente que sus antepasados, o alguno de sus antepasados fuese un ballenero vasco, por eso. Sí, ahí hubo bastantes relaciones, no solamente con la caza de la ballena, sino también con la pesca del bacalao, entre islandeses y vascos. De hecho, hay un pilgrim vasco-islandés. Un pilgrim son estas lenguas mezcladas entre 2 lenguas que mezclan gramática y que mezclan léxico de ambas lenguas. Entonces, ¿y el euskera aparece también mezclado? Sí, es un pilgrim euskérico islandés con terminología y
y formas gramaticales de ambas lenguas que utilizaban vascos e islandeses durante toda esta época para comunicarse entre ellos. Onda, pues entonces estoy pensando que eso indica a que no a todos se los cargaban, que digo yo que habría algún tipo de relación entre vascos e islandeses. Esto en realidad fue una cosa muy concreta que ocurrió en aquella época, sobre todo porque un cacique del norte de Islandia quiso estar a bien con el rey danés, que había prohibido el comercio concretamente no solamente de vascos, pero específicamente de vascos, porque eran los que más acudían a aquellas aguas. Entonces este cogió el toro por los cuernos o la pescadilla por la cola, no sé por dónde, y dijo, bueno, pues a estos que están aquí me los cargo, y así quedó a bien con el rey de En Islandia. 1615, 32 balleneros vascos son asesinados. Esta mujer que está en Bilbao ha presentado una novela en la que la protagonista, huyendo de un pueblo vasco, se embarca en uno de esos balleneros disfrazándose de marinero. ¿Queréis saber más? A la vuelta os lo cuento. Aquí estamos de nuevo, 6:30 de la tarde. En Bilbao está Julia Montejo hablándonos de esta novela que se llama Lo que tengo que contarte. Julia, ¿por qué te atrajo este tema de los balleneros vascos en Islandia? Bueno, para empezar, porque es un tema que se ha tratado poco en la literatura y me parecía que tenía, pues eso, unos ingredientes muy interesantes para la ficción. Escuché una historia de este grupo de supervivientes que, volviendo a casa, hizo un pacto de silencio para no contar lo que había sucedido durante ese invierno, y eso me pareció que era muy interesante, que valía la pena contarlo. Julia, no sé si sabes que tengo aquí en el plató a alguien que conoce a un ballenero vasco o un descendiente de ballenero vasco. ¿A quién conoces tú, Xavier Bañol? No, bueno, conocía porque por desgracia falleció hace muy poquito. ¿Pero era ballenero vasco? Bueno, a ver, se llamaba Anchón Galán, era un donostiarra que después de muchas peripecias por todo el mundo, era un investigador, que estamos hablando de un científico, recaló en Islandia y bueno, se convirtió en el responsable de la investigación científica de la caza de ballenas allá en Islandia, ¿sí? En el Instituto para la Investigación de la Vida Marina, de la Fauna Marina islandesa. Un donostiarra que consiguió un puesto y a él le gustaba decir que era el último de los balleneros vascos, porque hay que recordar que Islandia, pues, cazaba ballenas. Julia, en tu investigación habrás podido saber cómo vivían estos hombres. Y en el caso de tu novela, la protagonista, que se hacía pasar por hombre. Quiero decir, la vida de los balleneros en aquella época, ¿no? Pues sí, era una vida durísima. Dura. Durísima, y bueno, hoy cuando vas a Islandia estás en ese mar gélido y ves ballenas, no puedes creerte que esta gente con lo que tenía, ¿no? Con esos arpones, con esos métodos tan rudimentarios, se pudieran enfrentar a estos animales que son animales mitológicos. Hay gente que nos está llamando al 902-540-541 y ni conocía la matanza de 32 balleneros vascos asesinados en Islandia. ¿En la novela se da algún tipo de detalle de cómo mueren, cómo, no sé? Sí, la novela recoge con bastante... de una forma fidedigna lo que sucedió. La protagonista es ficción, es producto de mi imaginación, pero he procurado que el contexto fuera lo más real posible, que estuviera lo mejor documentado, y bueno, tanto la vida a bordo del barco, la forma de organizarse entre ellos, las enfermedades que sufrían, el tipo de gente que iba en esos barcos, la forma de cazar ballenas, todo eso es algo que me interesaba mucho reflejar de una forma auténtica. Julia, ¿cómo los mataron? Bueno, pues hubo de todo. A mí una de las historias que me parecen más fascinantes es la de uno de los capitanes que desde una isla intentó huir, cayó al agua y desde allí pues le tiraron lo que tenían, ¿no? Para arpones y bueno, le sorprendió muchísimo a los islandeses que el hombre supiera nadar, porque claro, los islandeses no sabían nadar, le parecía cosa de brujería que un hombre se sostuviera en el agua. Y bueno, pues, como ese, muchísimos detalles, ¿no? que ejemplifican muy bien la diferencia cultural entre los pueblos. Ya, los balleneros vascos partían de puertos de aquí de Euskadi en busca de ese preciado animal que les servía como sustento. ¿Cuánto tiempo pasaban en alta mar o cuánto tiempo pasaban fuera de Euskadi? Meses, muchos meses. ¿Llevaban comida? No sé, ¿cómo era la vida?
Sí, pues pasaban meses e intentaban hacer paradas en el camino, en Irlanda, en Gran Bretaña. Y bueno, los barcos eran realmente lugares bastante inmundos. De hecho, los viajes son en verano, la gente, los marineros intentan dormir siempre en cubierta porque los bajos de los barcos pues, están llenos de ratas, de chinches, bueno... Muchísimas enfermedades, lo muchas, comentabas, el escorbuto, ¿no? Era una enfermedad muy habitual porque excepto el capitán que igual llevaba pues, mermeladas, el resto no tenía fruta y verdura para alimentarse bien, ¿no? Era todo, la base era muy carbohidrato, una especie de pastas que hacían de trigo que enseguida se ponían mohosas y blandurrias y bueno, llevaban animales, los iban primero pues las gallinas ponían huevos, luego se las acababan comiendo, cerdos. O sea, realmente penoso tener que trabajar en uno de estos barcos, que yo no sé qué dimensiones tendrían. No sé cuántas personas iban en un ballenero. Pues... No sería cómodo, lógicamente, por todo lo que estás describiendo. Sí, no era nada cómodo. Bueno, en los balleneros podía haber 80, 90, hasta 100 personas. Los barcos estos no eran tan grandes, pero sí, iba mucha gente. La expedición, de hecho, constaba de 3 barcos. Precisamente en la publicidad, Barriuso me estaba comentando que están reconstruyendo, no sé si un ballenero, pero un barco de época aquí en Euskadi, ¿no? Sí, de finales del siglo XVI, el San Juan, construido en Pasaya y se encontró hundido en Canadá, en las costas de Terranova, y abastecía precisamente a los balleneros y pescadores de bacalao, comerciantes de pieles que se habían instalado allí. Se hundió, es uno de los barcos hundidos que se ha reconstruido más completos y ahora se está haciendo una copia, se puede visitar en Pasaya, es una cosa muy interesante. Y por cierto, también si tiene interés la gente, aquí tenemos una fundación, se llama Yauzarrea, que ha organizado varios congresos, los congresos Atlantiar, donde uno de los temas, además en el congreso que hubo hace 2 semanas o así, se habló mucho de los balleneros vascos en Canadá y hay muchas cosas interesantes, vídeos, etcétera, disponibles para quien quiera. Bueno, pues Julia, como ves hay mucho interés, parece ser que está de moda ahora el tema de los balleneros vascos. Tú has escrito y has presentado el libro, una novela, Lo que tengo que contarte. A mí ya tengo curiosidad por coger la novela y porque me gustan además este tipo de temas. Así que, Julia, gracias por escribirla. Bueno, gracias por leerme. Te lo diré cuando lo haga, pero de momento está ahí la intención. Julia, un abrazo, gracias. Gracias a vosotros.